Juan Pablo. Lo tenemos acá al lado y lo vamos a aprovechar ya desde este minuto. Bueno, Juan Pablo, te decíamos gracias por venir. Tengo tantos lugares por donde quiero empezar que no lo quiero hacer tan lineal. No quiero empezar por el libro, por cómo lo escribió, por conocerlo a él. No, yo quiero arrancar ya de una con algunas preguntas. De hecho, en la introducción de este libro hay una frase que acá se la adjudicaron a Freud en el audiolibro, vos me vas a saber decir, que dice como que le propone un apaciguamiento, esa es la palabra que usa, de deseos no transmitidos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de psicoanálisis, cuando hablamos de arte? Contanos un poco cómo nació esta idea, cómo vino esta idea de poder hablar de lo que vos te especializás a través de, por ejemplo, obras de arte. Bueno, nació parte de un cuadro de Edvard Munch, el famoso cuadro El Grito. El Grito, sí, claro. Leyendo un libro que tenía sobre pinturas, aparecía su cuadro y me llamó la atención un relato que había sobre el cuadro, que era un relato autobiográfico de él. Y él contaba una escena que él había vivido, porque había pintado ese cuadro, ese famoso cuadro donde se está tapando los oídos, como escuchando un grito aterrado. Y él le cuenta una historia de que él iba caminando por un puente con dos amigos y de repente, donde estaba el cielo y la ciudad de fondo, empieza a ver lenguas de fuego y queda perplejo, aterrado, mientras sus dos amigos siguen caminando y él lo único que puede hacer es agarrarse a la baranda mientras escuchaba un grito que decía que penetraba toda la naturaleza, ¿no? Y mientras leía ese relato, yo empecé a pensar un montón de conceptos de psicoanálisis sobre la alucinación, sobre los fenómenos de franja en la psicosis, los momentos de la disolución del imaginario en la percepción. Digo, ¿por qué no hacer un ensayo abordando un poco y haciendo una articulación con algunos conceptos psicoanalíticos como para ayudar a algún lector a entender de otra manera este cuadro, pero por sobre todo contarle la historia, ¿no? Que claro, yo no la conocía, y así debe haber un montón de personas que conocen mucho este cuadro, pero no saben nada de esa historia. Está bueno porque uno, desde el desconocimiento quizás, o simplemente de la apreciación del arte, en este caso lo imagino en cuadros, ¿no? Cuando hablo de arte hablo de, por ejemplo, pinturas. Uno dice, bueno, viste, cada uno interpreta lo que le parece, la sensación que tiene frente a esa obra pictórica, pero vos nos estás ayudando un poco a entender el contexto del porqué, del cómo nace, digamos, como un paso anterior. ¿Es un poco así? ¿Lo vivís vos también el arte así? Digamos, ¿es un poco la representación que nosotros nos hacemos de lo que estamos viendo, o en realidad tenemos que entender el mensaje que hay detrás de lo que el artista quiso proponernos? Bueno, yo me tomo de una definición de Lacan muy interesante que él da sobre el arte, que él dice que el artista, con la creación de un objeto, lo que intenta hacer es representar la existencia de un vacío, y da el ejemplo del alfarero. Dice cómo el alfarero crea un vaso con sus manos, pero lo hace contorneando un vacío, ¿no? Ajá. Y luego da el ejemplo con el que también yo comienzo la introducción del libro, que habla sobre las paredes de las cavernas de Altamira. Sí. Son las primeras manifestaciones del arte primitivo del hombre, que eran figuras de caballos, bisontes, que se encontraron en una cueva en el norte de España. Y ahí Jacques Lacan lo que dice es, todas esas figuras lo que representan en definitiva es la organización en torno a un vacío. Entonces me pareció muy interesante empezar a pensar esa hipótesis de cómo un artista parte a partir de una falta, de un vacío, un agujero con el que se encuentra, y a través del arte intenta hacer algo, ¿no? Uh-huh. Está con nosotros también Sol Curto, te quiero avisar, Hernán. Está conectada, ¿no, Charlie? ¿Está Sol? ¿Nos estás escuchando? Bienvenida. ¿Sol? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Sol Curto es artista plástica, es invitada a nuestro programa, por supuesto, ya la han escuchado en alguna otra oportunidad, y estamos contentos que nos acompañes porque, bueno, entiendo que la temática te interesa, y seguramente tendrás alguna pregunta ahí para nuestro invitado. Sí, justamente estaba un poquito analizando las obras que él presenta, las tres obras que más o menos más icónicas que tomé, que son las que él representa en El Grito, Los girasoles de Van Gogh y la escultura de Rodin. Y más o menos van desde la franja, si bien no corresponden a los mismos movimientos artísticos, o no se los puede encuadrar dentro del mismo movimiento artístico,
son de la época de 1880 a los 1890. ¿Elegiste esos artistas por alguna particularidad especial? No, no. De hecho, no elegí los artistas, digamos, por nivel de conocimiento, por un contexto histórico o alguna orientación artística, sino que, como decía yo, partí de ese desconocimiento de un montón de obras que me parecían interesantes y empecé a hacer un trabajo de investigación para ver si había una historia interesante para contar de cada una de estas obras, ya sean cuadros, esculturas, que me encontré con las distintas formas en cómo se puede manifestar el arte y fui seleccionando las obras de acuerdo a cuáles me parecían más potables como para hacer análisis y articulaciones con conceptos psicoanalíticos. Así que más que nada por ese lado fue que fui seleccionando las obras con las que quise introducirme a través de estos ensayos. Bien, y bueno, particularmente El Grito, hay otra de las versiones, pero siempre se creyó que era un grito como que se asusta, ¿no? Pero hay otra opción que dice que se está tapando los oídos, justamente no está gritando, sino que está tapándose los oídos como resguardándose de todo una apariencia de un ruido exterior, ¿no? Del cual se siente invadido. O sea, hay un montón de interpretaciones como pasa en las distintas historias del arte sobre cada obra, ¿no? Hay distintas interpretaciones. Y él hizo 50 versiones de esta obra, incluyendo litografías, así que la verdad que, nada, en ese aspecto espectacular. Bien, sabes que también, bueno, estamos hablando con Juan Pablo Román, es autor de historias que nos hablan a través del arte, de una edición hermosa también, de Cascada de Letras. También lo pueden encontrar el audiolibro, cosa que es bastante frecuente por estos días y es muy útil, también que nos acompaña con un hermoso relato con la voz de Silvina Lamorte, recién Sí. nos contaban un poco la trastienda, locutora amiga a quien le mandamos un beso grande, que lo hace también muy, muy llevadero, muy interesante. Contanos un poco, vos te dedicás al psicoanálisis, pero contanos en qué momento de tu vida profesional te encontró a la hora de pensar y decir, bueno, voy a lanzar este libro. ¿Es ahora? ¿Tenías experiencia con escritos anteriores o es la primera vez? No, tenía escritos que iba presentando a partir de toda mi carrera de formación en psicoanálisis, de trabajar en grupos de estudios, de investigación, pero de hecho no pensaba escribir un libro, se me ocurrió escribir un ensayo sobre este cuadro de Grito. Y después estaba leyendo un libro de Borges, y cuando llegué al libro de Arena, me pareció muy interesante el contenido de ese libro, también para pensar cuestiones del psicoanálisis, plantea Borges la existencia de un libro infinito. Uh-huh. Y digo, escribí un ensayo sobre ese libro también, y cuando fui presentándolo a los colegas les fue gustando, les pareció interesante la idea de abordar cuestiones que tienen que ver con el arte del psicoanálisis. Y dije, bueno, me voy a poner a investigar otras obras que me permitan tal vez hablar y desarrollar conceptos psicoanalíticos y de esa manera tal vez llegar a un lector que por ahí no es propio del psicoanálisis, uh-huh, pero que se puede introducir a través del psicoanálisis por senderos más literarios, ¿no? Claro. Juan, ¿sabés que me atrapa lo que estás diciendo? Porque creo que debe haber un vínculo, ¿no? Como una trama, ¿no? Una ligación, un conector entre ellos, ¿no? Entre lo que vos hablas de Borges, el grito de Munch. Los artistas tienen un sentido, ¿no? Tienen una conexión, por más que entre ellos no se conozcan, pero a través del arte. ¿Vos encontrás que en el libro hay una conexión entre ellos? Bueno, sí encuentro una conexión entre el psicoanálisis y el arte. De hecho, no es algo novedoso lo que yo hago, ¿no? Lacan ya había abordado y había hablado en ciertos momentos sobre el cuadro de Munch. También ha hablado Lacan sobre obras de Borges, de Joyce. Así que no es algo nuevo, digamos, lo que yo planteo, sino por ahí hago un paneo más abarcativo de otras obras que por ellos sí no abordaron tanto. Pero sí encuentro un punto de conexión entre todos ellos, entre estas historias de estos distintos artistas o el contenido de estas historias, de estas obras, en donde hay un punto de, si yo planteo la hipótesis de que con el arte se intenta dar sentido a algo que en algún punto es un vacío, una fuga de sentido,
siempre hay un punto en donde se detiene la significación y donde siempre queda el interrogante y por más que se escriba, por más, como decía Sol, que pinte 50 versiones de un cuadro, hay algo que no termina el artista de intentar poder representar. Y creo que eso es lo que, por ejemplo, con el libro Borges lo manifiesta muy bien, este concepto de un libro infinito que en algún momento se vuelve hasta un punto siniestro, porque hay algo que el sentido se desborda por todos lados y se llega a un punto de vacío y de incógnita que lo deja perplejo al sujeto. Uh-huh. Bien, otra de los momentos muy interesantes de este conjunto de ensayos, ¿no?, que conforman el libro tiene que ver con una canción, con Eric Clapton y con su famoso Tears in Heaven. Bueno, no sé cuántos de todos sabrán la historia detrás, ahora le vamos a dejar a Juan Pablo que nos la cuente. Pero llegando a eso, también iba pensando, ¿no? Hay un libro de Paula Sibilia, que es una socióloga brasileña, que habla un poco de, no recuerdo el título del libro, pero sí a uno de esos capítulos que se llama El Show del Yo. Habla un poco de toda esta vida espectacular que hoy tenemos, ¿no? La espectacularización de nuestra vida cotidiana con esto de las redes sociales, ¿no? De exponernos todo el tiempo, hay que mostrar todo lo que hacemos y en realidad no sé si es lo que somos o no. Y un poco el psicoanálisis viene como contrapunto a eso, ¿no? Como que en realidad uno trata de, vos decime hasta dónde me equivoco, de develar aquello que está oculto. Es un poco así, y es un poco lo que le pasó a Clapton con esta canción, digamos, de poder manifestar aquel dolor que en definitiva hay que ponerlo en algo, en palabras, en una pintura, en una canción, en una obra. Bueno, sí, en el caso de Clapton, sí, ¿no? Yo pienso que en relación a lo que decía Jorge, como todo el tiempo trabajamos nosotros del lado del semblante, del lado de lo perceptivo, de la imaginación, y cómo nos mostramos en relación en torno al otro, al semejante. Pero en el psicoanálisis justamente se trabaja de ir hacia lo más singular de uno, ir hacia ese sentido que empieza a aparecer en los síntomas, que está cifrado, y que uno empieza a cifrar y que empieza a ver la verdad propia de cada uno, que ya no tiene que ver con la relación que tiene con los otros, o con el entorno, o con el lazo social en el que pertenece. Y hacia eso siempre se dirige el psicoanálisis, hacia lo más singular de cada uno. Y haciendo una conexión con el caso de Clapton, bueno, ahí es donde se vive lo más singular de un duelo. Claro. Digamos, todas las personas en un momento podemos pasar por un proceso de duelo, pero lo atrapante de esa historia es cómo él pasa por esa historia. Por ahí muchos conocíamos el relato de que, bueno, él escribe esa historia inspirada en la muerte, un trágico accidente tiene su hijo Connor, de 8 años, cuando cae al vacío desde un edificio. Pero no sabía que él se aísla, agarra una guitarra y se va a vivir a una isla, y dice, lo único que puedo hacer es sentarme y componer y tocar temas y sin salir de esa casa y vivir aislado hasta que sentí que en un momento pude salir a flote de ese lugar donde estaba. Y cuando le sucede esa tragedia, él justo está en un proceso de salir se considera un adicto, y cuando se empieza a aislar, todos pensaban que iba a volver a caer en la adicción nuevamente. Uh-huh. Bueno, y esa es la interesante historia, es decir, como cada uno con su vuelo tiene que atravesar una pérdida, que es un trabajo que hay que hacer, pero me importa remarcar siempre el punto singular de cómo cada uno hace algo con esas situaciones desesperantes, dolorosas, como Munch hace un cuadro con esa situación que le pasa, Van Gogh intenta con los girasoles establecer un lazo que no puede establecer con otros artistas, y Clapton atravesar un duelo. Claro. Bueno, imagino que la ayuda profesional es clave para todo esto, ¿no? Digo, Clapton se pudo aislar en una isla, pero muchos de los normales tenemos que seguir trabajando, atravesándolo el duelo igual, y me imagino que ahí la contención de un profesional es clave, ¿no? Sin dudas que en los momentos, como estamos hablando, para procesar un duelo, es mucho más fácil y llevadero, obviamente, hacerlo a través
un acompañamiento con un profesional si uno está en análisis, pero bueno, no necesariamente un duelo requiere tener que ir a un psicólogo, un psicoanalista, claro. La pregunta sería, ¿en qué te han convertido, no? ¿En qué te has convertido después de eso, no? Después que te pasan esas cosas, ¿no? Después del grito de Munch, después de la tragedia de perder un hijo. Sí, ya no sos el mismo, ¿no? No, yo creo que en realidad hay algo que te traspasa y vos tenés que... Es como que tenés una semilla y esa semilla la tenés que colocar en algo. Pero si no, es como que muere en vos, ¿no? Sí. Bueno, en psicoanálisis, uno cuando va a hacer una demanda de análisis va por un síntoma, ¿no? Decimos un síntoma, un padecimiento que se repite y que el sujeto se quiere embarazar y no puede hacer que desaparezca eso, ¿no? Entonces ahí es donde busca la ayuda de un profesional, intentando encontrar un sentido del otro lado de eso que le pasa. Pero ahí en esos casos es donde empieza un verdadero análisis y en torno a lo que vos me decías. Claro, ¿en qué convertís eso que te atraviesa? ¿Qué sucede con eso que te pasa y cómo lo transformás, no? Claro, bueno, ahí es donde estará el trabajo de análisis de cada uno, Claro. Qué hacer con ese padecimiento, que no para todos no será la misma respuesta, no será la misma solución, y así eso es la novedad que lleva el psicoanálisis, ¿no? A la construcción de un sentido singular propio de la historia de uno que le permite atravesar esa situación de ese dolor, pero que nunca se vuelve un estado inicial. Cuando se rompe ese equilibrio homeostático que regula el aparato psíquico, plantea Freud, después uno vuelve, pero no vuelve siempre de la misma manera, porque siempre un resto de pérdida queda en un duelo, en la situación que haya desencadenado, digamos, un síntoma, ¿no? Sol, ¿cómo lo venís escuchando? Bien, muy atenta, bien. ¿Alguna pregunta que te surja a partir de lo que estamos charlando o de lo que pudiste también analizar de su obra, de su libro? Sí, creo que justamente como está explicando Juan, la psicología atraviesa mucho todo lo que sea las obras de arte, todo lo que uno, digamos, como artista puedo decir que nos atraviesa en el momento que pintamos. Y también volver un poco, consultarle por qué él cree que si psicoanalíticamente tiene alguna significación particular que Van Gogh tenía una problemática particular, era una persona bastante particular y tenía algún trastornos, y él eligió el amarillo, ¿no? Para toda esa serie de los girasoles que hizo, muchos colores cálidos y muchas veces cálidos y fríos, ¿no? Si tiene psicológicamente el tema del color, sé que también invade mucho, ¿no? Sí, es interesante el punto que marcas porque muchos analizan el tema del color y el amarillo en las obras de Van Gogh. Yo en la historia lo que me pareció también que merecía la pena destacar es que él quiere pintar esos cuadros, él dice, con el objetivo de poder decorar la Casa Amarilla justamente, que se llama su casa donde él alquilaba y que era su estudio. Y él quería que en esa casa puedan venir a vivir otros artistas y formar parte de una comunidad de artistas que puedan trabajar en ese estudio. Pero solamente Paul Gauguin es un artista que va a vivir con él a esa casa y después termina, en discusiones con esa famosa escena donde él se corta una parte de su oreja. Y a partir de ahí empieza a entrar una serie de estabilizaciones esquizofrénicas que requieren internaciones psiquiátricas altas, y de ahí más, nunca más él pudo volver, siempre siguió pintando, pero nunca pudo lograr ese anhelo que tenía de poder establecer un lazo en la comunidad, digamos, de artistas, de pintores, que era de donde partía con ese cuadro, ¿no? Sí, en el ensayo no abordé la cuestión del color, digamos, del amarillo. Sí sé que él tenía una relación muy particular con los girasoles. Él decía, los girasoles son míos, y justo es una flor que el resto de los artistas despreciaban, no era una flor valorada, el girasol, y él y para él tenía una significación particular.
¿Por qué tenemos en el imaginario popular esta cuestión de que artista y una dosis de locura tienen que ir de la mano, digamos, ¿no? Como que siempre el que puede crear es el que tiene que, necesariamente un componente tiene que estar fuera de lo, no sé, socialmente aceptable, instituido, claro. Y porque, digamos, Lacan en algún momento de sus enseñanzas hace como una diferencia estructural de 3 tipos de estructuras psíquicas: neurosis, psicosis y perversión. El de la neurosis, todos estamos convivos dentro del mismo sentido, ¿no? Que es la significación fálica. En cambio, el psicótico está por fuera de ese sentido y puede ir hacia otro tipo de goce y de significaciones por el que no transitamos los neuróticos. Si dijéramos, él da un ejemplo de la carretera principal. Dice, el nombre del padre, que es un significante clave de la neurosis, es como una carretera principal donde uno, cuando está por una autopista, por una avenida, uno se siente orientado, ¿no? Pero si uno se sale de esa carretera principal y empieza a transitar por caminos aledaños, en donde ya no hay carteles, donde ya no hay direcciones, uno seguramente se puede empezar a sentir que se pierde por ahí, ¿no? Y al psicótico le pasa algo de eso, se pierde por esos caminos. Entonces, desde ese lado, se puede decir que hace algo distinto tal vez de un neurótico, ¿no? Claro. Pero, sí. No. Pero no necesariamente es, en realidad, son muy pocas personas, digamos, que han tenido esquizofrenia, como en el caso de Van Gogh, y han logrado ser reconocidos como artistas. Habitualmente no suele pasar eso, porque hay gente que tiene que lidiar con muchas problemáticas, necesita mucha contención social, y les tiene mucha dificultad para poder tener una formación, una constancia para dedicarse a una profesión. Pero en un momento había un mito del esquizofrénico como que era una persona genia, claro. O muchos genios eran esquizofrénicos, pero no necesariamente van de la mano. Es la condición sine qua non, claro. Juan Pablo, agradeciéndote la visita de hoy, también a Sol Curto del otro lado por sus aportes y por estar allí. 2 preguntas de rigor antes. ¿Dónde se consigue el libro? ¿Se puede conseguir en librerías? ¿Hay que pedirlo? Sí, están en Jenny y el Ateneo, bien. Y otras librerías como Paidós, especializadas más en ámbitos de psicología, pero en las librerías de Jenny. Y también, como vos decías, el que quiere escucharlo por Spotify, excelente, está subido el audiolibro. Pero bueno, nosotros somos defensores de esto, ¿no? Del papel, del libro, de tenerlo, de comprarlo y de tenerlo ahí, porque siempre se puede revisitar. Y el que quiere escuchar la hermosa voz de Silvina Lamorte, lo puede hacer a través de las 2 cosas se pueden hacer en simultáneo. Y una cortita, de lo que vos esperabas del libro a donde estás hoy, con las devoluciones que ya te hayan hecho, con el recorrido que llevas, ¿era lo que imaginaste? ¿Te llevó a otros lugares nuevos? ¿Estás conociendo otros pareceres? No, me llevó a conectar con personas y lugares que nunca hubiese pensado, como programas de radio, presentarlo en la facultad, en colegios de psicólogos. La verdad que me permite a mí también llegar a un lazo social mucho más amplio del que tenía antes de haber escrito el libro, donde me encerraba más en grupos más reducidos de psicoanálisis. Y la verdad que uno aprende mucho también estando en lugares como en este programa radio con ustedes, por ejemplo. Bueno. Gracias. ¿Y dan ganas de seguir por este camino? Sí, en realidad me dan ganas de hacer un libro para ya hablar más sobre la vigencia y la actualidad del psicoanálisis, que es una idea que está bastante se piensa que el psicoanálisis como es algo muy del pasado, la época de Freud, que ya no es actual, que ahora las prácticas de psicología son más terapias cognitivos comportamentales, terapias más breves. Sí. Y yo pienso y sigo convencido que el psicoanálisis hoy en día es una de las técnicas más efectivas para tratar el padecimiento, ¿no? Bien. Muy bien. Sol Curto del otro lado, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por invitarnos. Besito. Y bueno, gracias Betina García también, porque sin este contacto no hubiera sido posible. Así que, por supuesto. Y bueno, Juan Pablo, nada, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Jorge, Hernán, y bueno, gracias, y a todos. Juan. Juan Pablo Román estuvo con nosotros. Quédate porque hay más invitados después de la tanda, pero no sin antes agradecer a gente amiga, la gente de OnFit, la mejor cadena de gimnasios de este país. Acá tenés un cuerpo trabajado, mira. Bueno, esa es sujeto a interpretación también. Yo, Julio Sacá, lo garantizo. El mejor gimnasio te espera.